ayer. Asumió ya el cargo como ministra de la Corte la abogada Lenia Batres, y lo hizo sin medias tintas, de manera clara, asumiendo pues que defenderá los derechos humanos y también que hará prevalecer desde lo que a ella le compete la vigencia de la Constitución. Pues hoy ha dicho subordinada a la Suprema Corte, cuando tiene que ser al revés. La Suprema Corte es la que tiene que estar subordinada a la Constitución. Entonces, pues sí, se trata de un asunto que deseamos muy importante, muy interesante, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues siempre ha estado vinculada a los poderes fácticos, tanto políticos como económicos, y hoy viene pues ya con un discurso muy distinto. En el caso de la ministra Lenia Batres, que asumió el día de ayer, habló de los excesos de ministros y ministras, habló de cómo se ha extralimitado la propia Suprema Corte. Estaremos, por supuesto, analizando e informando de este discurso que dio el día de ayer la nueva ministra Lenia Batres Guadarrama. Hay que señalar que el día de ayer fue precisamente, o tuvo lugar ahí, su investidura en el Pleno de la Corte, pues ya como parte de la segunda sala, está adscrita la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y pues estuvo diciendo este análisis, estas opiniones, pues delante no solamente de todos los demás ministros y ministras, sino particularmente de la ministra presidenta Norma Piña, quien, hay que recordarlo, pues se ha caracterizado ella por llevar una posición totalmente contraria a la reforma al Poder Judicial, y ha sido ella parte de quienes han justificado por qué se viola la Constitución, por qué los ministros violan la Constitución al ganar más de lo que establece la propia Constitución, que es: ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Pueden ganar incluso igual, pero no más. Y resulta que mediante diatribas de carácter leguleyo, pues allá ministros y ministras siguen ganando más que el presidente de la República. Por eso decíamos, pues ha sido todo un acontecimiento la llegada de Lenia Batres, y además el propio discurso que pronunció ahí. De hecho, vamos a escuchar parte de este discurso en el que la ministra, ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues señala cómo ha sido una tendencia la incorporación del tema de los derechos humanos en el Poder Judicial en el mundo, pero que en México pues a veces ha estado a la saga. Escuchemos. En las últimas décadas hemos visto con enorme esperanza el cambio de paradigma constitucional en el mundo y en México, sobre todo a partir de la reforma de 2011. Los derechos humanos, su ejecutabilidad y justiciabilidad se encuentran ahora en el centro de nuestro derecho constitucional. En otros tiempos se sabía que el reconocimiento constitucional de derechos no iba necesariamente unido a su garantía e incluso tuvimos leyes que abiertamente los contravenían. Ahora nuestra Constitución prevé que es deber de las autoridades mexicanas promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, así como prevenir y sancionar, además de reparar sus violaciones. Esta Corte ha emitido criterios importantes para garantizar la no discriminación por razones de origen étnico, color, idioma, religión y opinión política, entre otras, así como para hacer posible el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, de nuestro derecho a fundar una familia y a su diversidad, el derecho a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, a la libertad de opinión y expresión, a la libertad de reunión y de asociación, y a participar en el gobierno por medio de nuestros representantes. Sin embargo, existen derechos poco desarrollados, tanto legislativa como instrumental y jurisdiccionalmente.
Estos derechos corresponden básicamente a dos ámbitos: el de la igualdad y la justicia social y el de la seguridad ciudadana y las garantías penales. El derecho al trabajo, a la seguridad social y al descanso, el derecho a la salud y a la atención médica, a la educación, a la cultura y a la ciencia, a la vivienda, a la alimentación y al vestido, a gozar de un medio ambiente sano, son derechos que requieren también de un bloque de constitucionalidad que coadyuve a su promoción, respeto, protección y garantía. Son millones de mexicanas y mexicanos los que aún se hallan lejos del ejercicio de la dignidad personal que les puede proporcionar el acceso a estos derechos sociales. Pues decíamos, es parte ya de este discurso con el que inició la ministra Lenia Batres, refiriéndose a la importancia de los derechos humanos, aquellos que tienen que ver no solamente con el respeto a las garantías individuales, sino también el derecho a la alimentación, el derecho a el vestido, el derecho también a un trabajo digno, etcétera. Importante, por eso decíamos también este discurso de Lenia Batres, y se refirió a cómo muchas veces desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del Poder Judicial, en términos generales, pues no se procura la justicia. Ejemplificó con el asunto del debido proceso, donde, pues ha dicho, muchas veces se deja en libertad a personas por una supuesta violación al debido proceso, pero no se va al fondo del asunto y se ha convertido este mecanismo en una manera para liberar pues a personas. A veces en realidad se les libera por razones económicas, por razones políticas, etcétera. Pero escuchemos cómo se ejemplificó con este asunto del debido proceso Lenia Batres. No tenemos un problema ideológico, sino una responsabilidad de Estado para proporcionar a la sociedad mexicana seguridad ciudadana, investigación de delitos y sentencias justas. Si algunos elementos de las policías preventivas ministeriales o de la Guardia Nacional cometen errores en el llenado, por ejemplo, del famoso informe policial homologado, los juicios deberían tener algún momento procesal para subsanar esos errores, es decir, para que opere la suplencia de la queja en favor de las víctimas, en vez de generar impunidad en la persecución de los delitos. Lejos, en este tipo de problemas, es en los que se esperaría un fuerte activismo judicial de una corte sensible al principal problema del país que desde hace un cuarto de siglo nos aqueja. Es decir, pues el propio problema de la seguridad, y que decíamos, a veces se justifica la liberación de algún delincuente detenido en flagrancia porque supuestamente el policía que lo detuvo no llenó de manera adecuada la papeleta. Entonces, pues sí, es cuando se atiende más a mecanismos leguleyos y no realmente a la justicia. Y también se refirió Lenia Batres pues a asuntos incluso todavía más complicados, donde la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho se ha extralimitado y se ha colocado incluso por encima de lo que dice la Constitución, no garante de la Constitución, sino por encima de la propia Constitución. Escuchemos. Esta Suprema Corte, por otro lado, se ha extralimitado. El carácter inimpugnable de sus decisiones la ha llevado a confundir jerarquía de la Constitución con jerarquía de la instancia. La Corte se ha colocado por fuera y por encima del trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación, impidiendo efectuar auditorías de desempeño. Ejerce poderes que están expresamente vedados en la ley, como el otorgamiento de suspensiones en casos de acciones de inconstitucionalidad en contravención con el artículo 64, último párrafo de la Ley Reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha creado instancias como la etapa
ante los tribunales colegiados de circuito en el incidente de inejecución de sentencias que no tienen sustento constitucional y prolongan los procesos. Se ha adjudicado facultades para legislar y determinar la reviviscencia de normas expresamente derogadas por el Congreso de la Unión. Hans Kelsen calificó a los tribunales constitucionales como legisladores negativos, pero la Suprema Corte ha asumido una función de legislador positivo, pues define normas que prevalecerán posteriormente a una declaración de inconstitucionalidad invadiendo la esfera del poder legislativo que fue electo democráticamente. Ha incumplido además, lo debo decir porque lo dije en el Senado, desde hace 14 años el artículo 127 constitucional que fija como límite para la remuneración de las personas servidoras públicas la establecida para el presidente de la República, disposición que no fue impuesta ni por el actual mandatario ni por las mayorías parlamentarias actuales, sino que entró en vigor en 2010. La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista. Simplemente considero nos corresponde acatar la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte. Como decíamos, pues Lenia Batres de manera muy clara, sin tratar de generar pues, algún tipo o de cuidarse, de reservarse algo de lo que realmente piensa, lo cual es muy sano, me parece, pues ha dicho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como hoy está, pues tiene prácticamente que transformarse porque se ha extralimitado y lejos de ser garante de la vigencia de la Constitución, se ha colocado por encima de ella. En ese sentido, siguiendo la argumentación, pues ahí Lenia Batres también pues habló de que precisamente la Suprema Corte debe someterse a la Constitución y en ese mismo espacio ella reivindicó los propios orígenes de una persona que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no proviene de estas familias que prácticamente la han controlado durante mucho tiempo. En una reflexión seria y mesurada, la Suprema Corte tendría que concluir que debe autolimitarse y someterse a la auténtica jerarquía normativa de nuestro país. Termino este mensaje comentando que estoy contenta, muy contenta, realmente conmovida por cuantiosas felicitaciones que he recibido al llegar a esta Corte. Por supuesto, me felicitan por lo que soy, producto de la educación pública y gratuita, en gran parte, de la formación y cultura que mis padres me dieron, con todo y sus limitaciones económicas, que nos llevaron a luchar por la sobrevivencia cotidiana, producto de una familia con quienes tengo el gran privilegio de compartir valores fundamentales de solidaridad y justicia social, que nos permitieron visualizar la vida personal siempre como parte de una realidad social más amplia y tomar posición ante los problemas de cada día para buscar soluciones colectivas y no dejarnos abatir. Y remató este discurso donde asume el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, con la advertencia de que habrá quienes quieran ridiculizarla, pero sin éxito, porque ha dicho se siente orgullosa de ser ministra del pueblo. Escuchemos. Quienes me felicitan están contentos de mi llegada.
Por esas razones, pero también porque ven varias reivindicaciones en esta Suprema Corte. La llegada de la paridad o casi de las mujeres, la llegada de personas tangibles, terrenales, con problemas comunes, la llegada de visiones distintas a las predominantes del constitucionalismo mexicano, la llegada de visiones críticas de este Poder Judicial. Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del Pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Los sabios constituyentes de 1917 nos dieron lecciones que duran hasta nuestros días. Heriberto Jara decía que no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada, tanto individual como colectivamente. Tanto refiriéndose a personas como refiriéndose a pueblos, como refiriéndose a entidades en lo general. Esa libertad económica de la que hablaba Heriberto Jara sigue siendo el gran pendiente de la justicia mexicana. Trabajemos hacia allá. Pues decíamos, ha sido parte del discurso de Lenia Batres Guadarrama como ministra ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión solemne donde se le asignó también ya a la segunda sala de esta instancia del Poder Judicial de la Federación.